La serie Juicio volvió a llevar la emoción a lo más alto. El episodio 82 de Judgment, que fue visto sin aliento, dejó huella en las redes sociales con sus escenas más sonadas. Aquí está el resumen del último episodio lleno de acción de la serie. El cuerpo de Gigit fue encontrado. Después de leer el diario, Frat fue al sótano de la casa donde vivía Gigit. Ylgath les dio la mala noticia a Ceylin y Yekta. Mientras Eren estaba a punto de ir al lugar, Kubilai le dijo que esperara y que iría con él. Defne le dijo a Ylgath que habló con Sinar. Defne le dijo a su hermano Ylgath que Snar llegó a casa una noche, y lo convenció para que la llamara mientras ella compraba ropa. Mientras Defne declaró que sentía que había perdido a alguien más, Ylgath consoló a su hermano. Expresó que quería mudarse al Parla. Mientras comía en casa, Aylin se burlaba de sus hijas. Tras hablar con Parla, supo que su hija quería mudarse de casa. Aylin se enojó aún más cuando Parla dijo que había arreglado para su compañera de cuarto, pero que no la conocía. Parla se levantó de la mesa diciendo, aprenderás a respetar mi mente y mis decisiones. Conclusión de la medicina forense. Mientras Ceylin e Ylgath hablaban de la tensión entre ellos después de tener una comida familiar en casa, Eren llamó a Ylgath y le anunció que había salido el resultado de medicina forense y que Gigit había sido asesinado. Kubilai y Amir en el trabajo. Mientras Eren, Frat e Ylgath hablaban sobre el asesinato de Gigit en el juzgado, Kubilai entró pidiendo permiso. Kubilai, que encontró las imágenes de la entrada del edificio donde Gigit perdió la vida, dio una gran pista al equipo. Luego de lo sucedido y tras las evidencias, todas las sospechas se dirigieron hacia quienes habitaban el edificio. Ceylin contó sus experiencias con Firat. Ceylin, quien se dio cuenta de que se distanciaron aún más cuando Frat entró en sus vidas, además de la frialdad entre ella e Ylgath, dijo lo siguiente cuando Ylgath quiso saber qué estaban experimentando con Frat. Ahora charlaremos contigo sobre el pasado. Por ejemplo, conocí a Frat durante un incidente de robo. Yo también fui el ladrón. Quiero decir, todo el mundo tiene secretos en su pasado que no quiere recordar. Este es uno de los míos. Solo uno. En ese momento, mi padre fue arrestado y encarcelado. Había una profunda infelicidad, desesperanza, dolor, falta de dinero en casa, mi psicología estaba en desorden y estaba enojado con la vida. Aunque todavía estoy muy enojado. De todos modos, extrañas tanto a mi padre que luego me pillaron mientras compraba un cardigan en una tienda. Es realmente vergonzoso decir esto. Sé que es una estupidez, pero el director llamó a la policía y vino Frat. Fui con él porque me dejó, esta vez dijo que sí. Entonces fui a él para agradecerle. Mientras tomábamos té, café, etc., me besó y nos convertimos en amantes. Luego nos hicimos amantes durante 2 años. Lo enviaron al este. Él vino y dijo que iría, y yo dije que está bien, pero no me lo digas hasta que yo me vaya. Cuando te vayas, simplemente vete. La habitación ya no está. Entonces debe haberse ido porque nunca nos volvimos a ver. Los ojos se dirigieron a los que viven en el edificio. Mientras Eren, Frat e Ylgath hablaban sobre el asesinato de Gigit en la oficina del fiscal, Kubilai entró pidiendo permiso. Dijo que recibió imágenes de las cámaras de los comerciantes del ingreso al edificio donde Gigit perdió la vida. Después de las pruebas aportadas por Kubilai, todas las sospechas se dirigieron a quienes vivían en el edificio. Dejaré a Osman. Aylin y Lassin estaban teniendo problemas. Aylin dijo, decidí que primero buscaría un trabajo y luego dejaría a Osman. Lassin se sorprendió cuando usó las expresiones. Dijo que podría ayudar a Aylin con este problema si ella quisiera. Ceylin confesó. Ceylin afirmó que vio el contrato firmado por Yekta. Mientras Ceylin decía, ¿sabes? Habíamos cambiado, Yekta dijo, cambiamos, pero no radicalmente. Tanto como es. Respondió. Yekta presionó a Ceylin sobre Frat, y le hizo admitir que no le diría la verdad a Ylgath. Yekta se alejó de Ceylin y dijo, amo mi verdad. No huyo. La recomiendo. Osman esperó en la puerta de Zumbrut. Osman, que esperaba en la puerta de Zumbrut para salir de casa, finalmente se salió con la suya. Tras confesarle que era taxista, la convenció de que podía llevarla a donde quisiera. En el taxi le dijo a Zumbrut que podía estar con ella cuando quisiera. El padre Alper miente. Mientras Ylgath y Frat iban al lugar, Tug se llamó a Ylgath y le dijo, fiscal, el padre Alper está mintiendo. Las personas que vinieron a la casa eran 2 amigos de Alper. Los hombres discutieron con Alper.
Después de que los hombres se fueron, se enojó y echó a Yiyit de la casa. Kadir perdió la vida. Cuando salió a caminar por la sala, los ojos de Kadir de repente se nublaron y cayó al suelo. Sus compañeros de celda preguntaron: «Hermano Kadir, ¿estás bien?». Aunque acudió presa del pánico, resultó que Kadir había perdido la vida. «¡Qué feliz puedes ser!». Mientras Frat y Ceylin hablaban, Ylgaz observaba desde lejos. Si bien Frat le dijo a Ceylin que no estaba contento y fingía estar feliz, Ceylin lo rechazó. Frat dijo: «¿Qué tan feliz puedes ser, Ceylin, en una relación en la que no existes como tú mismo?». Después de decir eso se alejó. Aunque Ceylin vino a Ylgaz y quiso hablar, Ylgaz pospuso a Ceylin diciendo más tarde. Mientras Ceylin e Ylgaz hablaban en el banco, Ceylin admitió que si Ylgaz no se hubiera enterado de su relación pasada con Frat, la habría ocultado y ni siquiera se sentiría culpable por ello. Ylgaz dijo: «Necesito digerir esto un poco», y se alejó de Ceylin. Kadir fue asesinado. Snar se acercó a sus amigos, y les expresó que sospechaba cómo llegó a sus manos la foto de Kadir. Cuando Snar persistió con sus preguntas, se enteró de que Kadir había sido asesinado. Sus amigos declararon que tomaron medidas después del día en que Snar derramó su corazón, y quiso que mataran a Kadir, y cumplieron el deseo de Snar. «Porque es mi hijo». El tendero Odgur fue llevado a la comisaría para prestar declaración. Cuando Eren dijo que atrajo sospechas al llevarse a Yiyit a casa, Odgur dijo: «Porque es mi hijo. Yo estaba cuidando a mi hijo. No me sentiría culpable». Mientras Ceylin e Ylgaz hablaban en el banco, Ceylin admitió que si Ylgaz no se hubiera enterado de su relación pasada con Frat, la habría ocultado y ni siquiera se sentiría culpable por ello. Ylgaz dijo: «Necesito digerir esto un poco», y se alejó de Ceylin.